Saludos, amado amigo, amada hermana. Te bendiga. Estamos aquí en una nueva presentación acerca de la palabra de Dios. Y yo quiero estar hablando o compartiendo cosas que he vivido en estos pocos días. Yo sé que el año apenas está empezando, pero quiero compartirles algo que viví en esta escuela bíblica de jóvenes. Quiero estar hablando acerca del tema de la omnisciencia de Dios y que el hecho de que Dios sea omnisciente implica también, si eso implica también en Dios ser consciente. Yo sé que es un poco confuso para muchos que a lo mejor no leen ni estudian la Biblia, pero bueno, aún para cristianos que no leen ni estudian la Biblia tampoco. Pero nada, voy a comenzar leyendo Job capítulo 38, verso 1 y 2 que dice a la gloria de Dios. Verso 8, 1 y 2 que dice a la gloria de Dios. Entonces respondió Yahweh o Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién? Perdón. Entonces respondió Jehová a Job, o Yahweh, desde un torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y voy a leer el 42, verso 7, que dice, a la gloria de Dios, y aconteció que después que habló Yahweh o Jehová estas palabras a Job, Yahweh o Jehová, dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti, tus dos compañeros, porque no habías hablado de mí lo recto, con mi siervo Job. En esta hora, yo desarrollé una exposición en las redes sociales como una especie de testimonio de lo que había vivido en la escuela bíblica de jóvenes este pasado jueves. Y el asunto es que se basó en una pregunta que yo me atreví a contestar, ¿por qué se nos hace difícil confiar en Dios? Y yo había expresado que a veces en la vida, mientras uno va creciendo espiritualmente, pues hay cosas en etapas de la vida espiritual que antes uno no dudaba, pero que a uno se le hacía difícil confiar en Dios, pero ya no, porque ya uno creció y uno aprendió ciertas cosas, pero el crecimiento, parte del crecimiento, es que nos introduce a lugares desconocidos, porque si uno está creciendo, pues yo no sé lo que es la vida a los 40 años, porque yo ahora tengo 35. Pero a medida que uno vaya creciendo y siguiendo viviendo en el curso de vida, si Dios me da vida hasta los 40, pues yo podré hablar y testificar de etapas de vida que ahora yo puedo testificar de etapas de vida de mis 25 años, de mis 15 años, pero mi forma de ver la vida ya no es como cuando yo tenía 15 años, 20 años, 25 años, porque el crecimiento va a uno introduciéndolo en cosas nuevas. Y así es como se desarrolla la confianza en Dios. Como con cualquier persona, usted no confiaría en mí. Digo, hay veces que la gente siente confianza conmigo y se abre como un libro abierto, porque dice, si yo le cuento esto a este no me va a juzgar. Y entonces la gente se abre. Pero hay gente que no es así, hay gente que dice, yo voy a esperar, y yo también, como otras veces, pues, yo por las malas experiencias que he tenido pues con la gente, pues, yo soy bastante desconfiado con la gente. Y yo espero, y a medida que voy conociendo a las personas, pues voy brindándoles un poco más de grado de confianza. Y la confianza en Dios es así, porque como no vinimos a este mundo con sus caminos ni con su entendimiento y todo lo tenemos que aprender, pues a medida que vamos aprendiendo, vamos conociendo nuevas cosas de Dios. Porque una de las cosas que nosotros no podemos caer en la arrogancia de pensar o en la presuntuosidad de pensar que lo sabemos todo de Dios. Y que Dios es así como yo creo y que no pueden pasar cosas nuevas, porque si pasan cosas nuevas a lo que yo he aprendido, pues tiene que estar mal. El que está mal es el que dice cosas nuevas. Y así es como reacciona la gente religiosa. Por eso los fariseos y saduceos rechazaron a Cristo y a Juan el Bautista, porque ellos trajeron cosas que ellos sabían que habían enterrado en la ley de Dios y ellos las resucitaron, y a Juan el Bautista le cortaron la cabeza y a Jesús lo crucificaron. Y los que crucificaron a Jesús y lo condenaron a muerte fueron los propios líderes religiosos. No fue la gente del pueblo, sino los propios líderes religiosos condenaron a Juan el Bautista y a Jesús en la cruz. Y a Juan el Bautista le cortaron la cabeza. ¿Por qué digo esto? Porque por esto yo me he ganado crítica, no de gente que... Probablemente la gente que no va a la iglesia se abstiene de criticar porque no son cristianos, no tienen autoridad para hablar. Pero la gente que sí es cristiana yo creo que me ha lanzado unas críticas que yo llamaría hasta insultos espirituales, porque realmente cuando tú no entiendes algo, tu deber es preguntarle a la persona directamente lo que no entiende.
sea, si yo estoy leyendo un escrito de un poeta que está vivo y yo no lo entiendo y yo tengo acercamiento con el poeta, pues mi deber es preguntarle al poeta si tengo comunicación con el poeta lo que yo no entiendo, porque está vivo. Si yo no entiendo algo de San Agustín, pues no le puedo preguntar porque ya se murió. Pero si el que escribió está vivo, pues yo se lo pregunto. Si tengo comunicación para poder entender qué quiso decir con lo que yo en el pasaje o en el escrito o en el verso que yo no entiendo. Y hablando de poeta, yo quiero extender mi más sentido pésame a la muchacha que murió impidiendo, ¿verdad?, una investigación de la inmigración en Minnesota. ¿Verdad? Yo creo que estas cosas no deben ocurrir. Me refiero al asesinato contra esta persona. Yo creo que el Estado no debe llegar a esos extremos en cumplir órdenes ejecutivas. Un presidente contra la comunidad inmigrante. Y yo creo que esta muchacha se merece el mismo respeto que se rindió hacia Charlie Kirk. Ella también era madre, ¿verdad? Aparte de ser poeta, también tenía hijos. Y el hecho de que Charlie Kirk fuera conservador y ella no perteneciera a ningún partido político, hasta donde sé, pues yo creo que la misma solidaridad que se rindió por uno se debe expresar hacia ella también. Así que, dicho esto, voy a seguir, ¿verdad? Decía de que uno debe preguntarle a la persona si está vivo. Así que, realmente, y aquí dice en la historia de Job, yo me quiero basar en Job, porque lo primero que Dios le dice a Job cuando se revela, porque ustedes saben que esto no le pasó a cualquiera. La Biblia dice que Dios dijo de Job que era un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que esas cualidades que tenía Job, no las dijo Job de sí mismo. Job no dijo, yo soy temeroso de Dios, yo soy una persona que adora a Dios. No, esas son cualidades que Dios le dijo al mismo Satanás, Señor lo reprenda, y Satanás no las negó. Lo que Satanás cuestionó fue que tú lo proteges, pero él no negó las cualidades que Dios le había dicho a Satanás, Señor lo reprenda. Así que a Job le cae en la peor desgracia y Job cuestiona a Dios muchísimas veces. Lo que pasa es que ahora yo no cuestiono a Dios de la omnipotencia. Job cuestionó la omnipotencia, y en el libro de Job queda claro de que Dios todo lo puede. Pero yo estoy hablando de la omnisciencia. Voy a aterrizar ya mismo. Entonces, Dios le dice a Job, primero, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Porque Dios le dice a Job, ¿qué haces tú escuchando a estos tres que te están acusando? De que eres pecador, de que hiciste algo malo, de que eres un hipócrita, de que eres todo esto. Porque esos eran los insultos que Dios... Bueno, Job les dijo a sus acusadores, consoladores molestos me sois ustedes, médicos que no aplican ningún remedio. ¿Cómo es que ustedes en esta condición en la que yo estoy no sienten ninguna compasión? Y así es la gente religiosa, no siente ninguna compasión. O sea, realmente religiosa en el sentido de la gente que me ha atacado a mí. O sea, en vez de preguntarme, lo que hicieron fue atacar. Así que prácticamente Eliú, que fue el que Dios exentó de los tres, dice, mira lo que dice Eliú en el capítulo 36, verso 36. He aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. En otras palabras, tú no puedes cuestionar a Dios si no le conoces. Y no le conocemos. Él no dijo yo y no le conozco. Él incluyó a todos que no le conocemos. Así que, en parte era cierto, pero el libro que está tratando es de justificar a Dios. Y la gente religiosa, hoy día la espiritualidad se basa, y yo creo que por muchísimos años se basó en el temor a Dios, en el miedo a Dios, en el pánico a Dios. Que a Dios no se le cuestiona porque Él considera, como dijo Nabucodonosor, a los seres humanos como nada. Que Dios hace lo que le place en la tierra, como dijeron algunos salmistas. Pero yo en Cristo soy hijo amado de Dios. Yo en Cristo soy heredero de Dios. Yo en Cristo soy coheredero con Cristo. Soy real sacerdocio y nación santa. Yo a los ojos de Dios, en Cristo, por Cristo, yo soy algo invaluable para Dios. Yo no soy como nada en esta tierra. Yo soy alguien muy valioso para Dios, al haber recibido a Cristo como mi Señor y buen pastor y Salvador. Así que Dios le dice a Job, no escuches más a estos cuatro o a estos. Ahora yo te voy a hablar. Y en otras palabras, y es Dios, al final, al que justifica es a Job. Al que le da la razón Dios, al final, es a Job. No a los tres que lo trataron de defender, sino a Job.
Y dice la Biblia más en el verso 8, que dice, ustedes van a hacer un sacrificio y a la oración de Job es a la que yo voy a atender, no a la de ustedes. No a la de ustedes, a la de Job yo voy a atender, porque fue él el que habló lo recto delante de mí. Así que prácticamente, y después que Job oró por sus acusadores, Dios le devolvió todo al doble y ustedes conocen la historia. Así que prácticamente, dicho esto, paso a la omnisciencia. Yo supuse, para hacerlo algo más sencillo, que a Catalina la Grande, la emperatriz rusa, le gustaran los ásteres. Es algo historia ficción porque no hay nada verificable históricamente de que a Catalina la Grande tuviera una flor favorita en particular. Sí de las artes y de la filosofía y de la arquitectura, pero no de las flores. Pero yo, ¿verdad? Los ásteres son unas flores muy populares en Rusia. Pero supongamos que a ella le gusta eso. Y yo me acordé de ella. E iba de paso y compré unas flores. Pero las flores que yo compré eran rosas, no ásteres. Entonces yo se las traigo a ella y se las digo, mira, pensé en ti, y se las doy a la emperatriz. El gesto es muy bonito, pero el hecho de que yo comprara rosas y no ásteres implica que no la conozco bien. Porque si lo hubiera conocido bien sus gustos, hubiera dado en el clavo en cuanto a las flores. Y así yo me sentía de que a veces, en momentos, en circunstancias, ¿verdad? Yo me contestaba de una manera en mis oraciones y yo me sentía contento. Por ejemplo, yo estoy teniendo experiencia que ni pastores, ni arzobispo, ni siquiera el Papa de Roma está teniendo con espíritus de muerte al orar. Y yo siento que llueve al orar y que se fluyen las aguas dentro de mí, y todas esas experiencias muy hermosas que uno tiene orando. Pero había veces que yo oraba por problemas, que yo oraba por situaciones, que lloraba por problemas y situaciones y Dios me terminaba contestando, pero no dando en el clavo. Y a veces yo me preguntaba, no sé si le ha pasado, pero a mí sí, y yo me preguntaba y decía, a lo mejor Dios no me entiende, quizás lo sabe todo, pero no me entiende. ¿Por qué? Y usted me preguntará, ¿por qué llegas a esa conclusión? Bueno, el Salmo 121, verso 3 dice que Dios nunca duerme. Así que Jesús dijo que Dios es espíritu. Así que Dios no conoce, el Padre, las necesidades, la fragilidad humana, porque no la han experimentado. Él puede entenderla quizá porque soy creación, etcétera, etcétera, pero Él no la entiende. Como Jesús la entendió de que Jesús fue tentado en todo. Dios el Padre no puede ser tentado, pero Jesús fue tentado en todo y no pecó. Es decir, de que Jesús conoció lo que es la vida del ser humano en esta tierra y sufrió la peor de las injusticias para redimir a la humanidad, que fue la descendencia de Abraham, del pecado. Y toda persona que en Él cree encuentra salvación y vida eterna. Así que Jesús sí me entiende. Ahora, mi premisa del cuestionamiento a Dios no va dirigido en negar, en responsabilizarlo del mal. Porque yo sé que la ventaja que tengo yo en la historia de Job es que yo sé que el responsable de la desgracia de Job no fue Dios, sino Satanás, Señor lo reprenda. Yo no quería quitarle nada. Cuando él dice Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, es porque Job no sabe quién es el responsable de lo que está pasando. Y él pues se resigna a decir lo que Dios decida, yo lo acepto. Pero en el caso, yo como lector sé que Dios no es el que tiene la culpa de todo lo que Job está pasando. Así que prácticamente yo no estoy responsabilizando en mi cuestionamiento a Dios como hacen los ateos, sino el cuestionamiento está en cómo yo puedo alcanzar a descubrir algo nuevo de Dios. Porque a todos se nos da, dice Dios, todo lo sabe. Eso sí, pero saber y estar consciente, como en el ejemplo que le acabo de dar de Catalina, yo estaba consciente de que a la emperatriz le gustaban las flores. Yo sabía eso, pero no estaba consciente de cuáles flores eran las que a ella le gustaban. Y terminé comprando rosas. Así que prácticamente es a lo que yo me estoy refiriendo. Dios puede saber mi situación, pero a lo mejor no comprender cuán importante es para mí. Así que no estar consciente de cuán importante es para mí. Así que, porque Dios no es humano, es espíritu. Ahora, ahí es donde usted me dirá, ¿y cómo tú llegaste a resolver eso? Pues bueno, yo voy a leer Hebreos 4. Yo voy a leer a Hebreos 4. Hebreos 4, 14 al 16.
Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Como yo decía ahorita, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia, pero oportuno socorro. En otras palabras, yo me puedo acercar al trono de la gracia, me puedo acercar confiadamente, porque yo tengo un sumo sacerdote que me representa delante del Dios el Padre. En otras palabras, eso hace necesario y muy importante y vital el sacerdocio de Cristo, y esto se añade a algo que él dijo de que les conviene que yo me vaya, porque antes que Jesús ascendiera, allá nadie me representaba delante de Dios. Allí eso era entre Dios y yo, y Dios hace lo que quiere. Dios no entiende lo que en mi interpretación. Y yo sé que usted me está siguiendo el hilo, y si no me sigue el hilo, no me critique, pregunte. Entonces, Jesús dice que nosotros ahora tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras circunstancias, de nuestra vida, y que sea sumo sacerdote quiere decir de que Cristo está a mi favor siempre delante de Dios, porque Él sabe lo que es ser humano y vivir acá abajo en esta tierra siendo creyente. Así que prácticamente nosotros tenemos que aprovechar eso. Como creyentes, dice un gran sumo sacerdote. No es cualquier sumo sacerdote, es un gran sumo que experimentó todas las tentaciones y nunca pecó. Y así que ese es el que me representa a mí delante de Dios y el responsable de que Dios conteste mis oraciones. Así que cuando aquí se habla de que Cristo es mi abogado y sumo sacerdote, Cristo sigue trabajando en favor de su iglesia, para que nosotros como creyentes nos vaya bien acá abajo en esta tierra, porque el mundo no ama a la iglesia, la persigue. A veces hay gente dentro de la iglesia, como ahora, que critica a uno y se convierten en amigos del diablo. Entonces, imagínense, sin Cristo allá arriba yo no tendría socorro acá abajo. Así que prácticamente es a eso a lo que yo me quiero referir, y yo espero haberme explicado bien. Quiero cerrar diciendo con el asunto de Venezuela, que yo sé que el asunto de Venezuela ha sonado, pero Dios aquí me ha seguido sorprendiendo en mi tiempo de oración, pero yo sé que Maduro no apoyo lo que ha hecho Estados Unidos, pero quiero dar a conocer una buena noticia, y es que la presidenta ejecutiva Delcy Rodríguez ha liberado a presos políticos de la cárcel, a muchísimos presos políticos de la cárcel, y eso hay que celebrarlo, porque en una democracia que se llama socialista, la oposición no puede ser silenciada mediante la represión. Eso no es socialismo. Así que prácticamente, ¿verdad? Se lamenta lo que le ha pasado al presidente Maduro, pero también nos alegramos de lo que de la buena noticia de estos familiares que celebran la liberación de estos presos políticos y de presos, que a lo mejor muchos de ellos extranjeros que ni tenían nada que ver ni los arrestaron. Entonces, pues prácticamente doy a conocer esto, y que la paz sea sobre Venezuela, y ¿verdad? Y no a la intervención, ¿verdad?, agresora de Estados Unidos con intereses ocultos. Pero nada, el asunto es que en medio de todo, en medio del caos, esto nos enseña que en medio del caos pueden surgir cosas buenas. Así que hasta aquí mi parte, estoy como si estuviera en la iglesia. Pues nada, hasta aquí esta presentación. Shabbat Shalom a todos. Gracias por su sintonía, como siempre. Que tengamos una feliz semana y que Dios te bendiga.